entrevista, enseguida, o sea, porque me imagino que estos tipos es mucho más fácil para ellos hablar de la técnica que hablar de cuestiones que tienen que ver con, digo, que son mucho más íntimas, que bueno, que tienen que ver con esto que hablabas de Mato, que se trala. Entonces, digo, arrancabas enseguida hablando del sentido trascendente de lo que hacía, o arrancabas hablando de la cuestión técnica y solo se llevaban a estas instancias de conversación más profundas. No, yo creo que el tema de la entrevista es como si no creyera que haya buenos entrevistadores y malos. Me parece que la entrevista, una entrevista buena, más que tener buenas preguntas, es una entrevista donde se consigue empatía con la persona con la que vos estás hablando. De alguna manera, me parece que no creo que haya preguntas que obtengan respuestas reveladoras, sino que hay una suerte de confianza del otro que le hace pensar a un entrevistado, le voy a contar esto. En ese sentido, a mí me servía estar con los personajes, para las notas yo viajé y los acompañaba, los entrevistaba antes de las carreras, trataba de cruzarme con ellos en las carreras, que me vieran que yo estaba ahí, los entrevistaba después de las carreras, como generar una cuestión más de empatía, de confianza, para poder después preguntarle casi cualquier cosa. Por ejemplo, en el caso de Aguirre, que es un tipo que tiene 63 años, que directamente dice, yo un día me di cuenta, es un empresario, un día me di cuenta que tenía una hija de 5 y que cuando ella tuviera 15 yo iba a tener 73. Yo quería estar vivo para eso, entonces por eso me puse a entrenar. Entonces con él, la relación con las preguntas respecto de la muerte eran como muy directas. Ahí era distinto y se podía por la situación. Con los otros entrevistados fue diferente. María Mato, por ahí, ella es licenciada en letras y tiene una elaboración distinta de todo su proceso, tanto de entrenamiento como de recorrido deportivo. Con otros personajes sí, que por eso son más parcos a la hora de hablar, porque están más acostumbrados. Lo suyo no es lo reflexivo, sino el entrenamiento del deporte, lo intensivo. Trataba de buscar entrarles también por el dolor, porque me detallaran, y he sido muy insoportable en esto, en cuanto a que fui preguntando detalle, volviendo sobre cuáles eran sus sensaciones y sus sentimientos cuando estaban nadando, cuando estaban corriendo, o en el caso de Gorbea, cuando se había caído ahí a esa cornisa que tuvo 42 horas. En un sentido, como la manera que tenés de escribir del deporte, se relaciona mucho por ahí con una tradición no tan argentina de escribir del deporte, sino con una tradición más norteamericana. Estoy pensando, no sé, Guy Talese entrevistando a los boxeadores tipo Joe Louis o Ali, no en la cúspide de su carrera, y no hablando de la técnica del boxeo, sino hablando más de eso, como cuando vos recién hablabas de estar ahí y preguntar. Me parece que la técnica en el caso de Talese era estar mucho tiempo y para poder narrar la intimidad cuando el tipo se bajaba del ring. O estoy también recordando un texto de Foster Wallace que habla de Federer y en un momento hace una reflexión que, digamos, la crónica deportiva está siempre muy basada en la épica, en la gloria, en el triunfo, y se pierde. Él habla de kinesis, de la belleza del cuerpo en movimiento. Está hablando específicamente de Federer y describe cómo digamos, Federer, ese talento enorme que, digamos, no sirve tanto hablar, digamos, que es mucho menos grato en el caso de Federer hablar de la fuerza, de la victoria, de la épica, y hay una cosa, eso de por ahí no se acostumbra mucho en el cuerpo del hombre, sin la mujer, pero eso, la belleza de un cuerpo en movimiento. ¿Hay algo de eso, digamos, en tu búsqueda? ¿Vos tratabas de entender eso? ¿Te relacionabas con ese aspecto de los cuerpos en movimiento? Sí, básicamente yo trataba de entender un poco por qué cada uno de estos personajes hacía lo que hacía. Por poner el ejemplo de Damián Blau, que José leyó el texto y que hablé el otro día, que estaba por competir y cruzamos unos mails. Yo le preguntaba en qué momento él disfrutaba lo que hacía.
O sea, porque eran semanas de entrenamiento, era una carrera de 8 horas y media donde él me contaba todo lo que vomitaba, hacía pis, hacía caca sin frenar, se metía geles, se metía un montón de comida, banana que casi deglutía, o sea, era una cosa, tragaba sin deglutir. Y él me decía, el momento en el que yo disfruto es el momento en el que yo llego a la meta, toco, gano y deben ser 20 o 25 segundos. Porque después al otro día casi no te podés mover, porque después tenés que volver a entrenar, o sea, entonces era un poco... Ese final me parece, esa crónica es particularmente épico de la Damián Blanc, que digo, me parece que está como en un alemán y que lo pasa sobre el final. Me acuerdo que lo leí hace poquito y lo releí y es realmente como un momento de gloria, pero decís que ahí después el tipo se queda vacío enseguida, como que a la noche de vuelta está solo, como que digo, no queda nada de esa gloria, hay como una especie de éxtasis, así una explosión y después la nada misma. Es muy loco eso porque yo pensé en esa crónica, para ahí el lugar típico para terminarla era en la victoria. Sin embargo vos lo seguiste hasta la noche de esa victoria, que el tipo está todo acalambrado, sigue sin poder dormir. Digo, me parece que ahí hay como, y esa fue la primera de las crónicas que viste, como que ya se notaba esa intención de no quedarte en la victoria o en la derrota, sino en lo que venía después o antes. Sí, sobre todo porque es como, me parecía, es de alguna manera un esfuerzo sin sentido y ellos lo saben. O sea, y era un poco reflexionar sobre esto con ellos mismos. Ellos son muy conscientes de que todo esto que hacen tiene que estar acompañado por las familias. Digo, Daniel Feró, por ejemplo, me decía, él no podría hacer esto, que quizás está por acá, él no podría hacer esto si no tenía el apoyo de su mujer Jennifer, el apoyo de sus hijos, o sea, si no tenía todo un marco de contención que lo ayudaba, porque en algún punto son irracionales las cosas que hacen. También uno podría pensar, el otro día hablaba con un compañero, que uno podría pensar que es irracional estar trabajando durante 8 horas con un moñito y una corbata, sentado frente a una computadora cargando datos para comprarte un auto mejor que el que tenés. Sí, es una locura también, pero es otro tipo de locura que es mucho más sedentaria y está mucho más socialmente aceptada que la que hacen estos personajes.